Los ídolos y las imágenes en la Biblia y en nuestra historia, por Hermelando Albiter Martínez. Me gusta mucho una frase muy bonita que se le atribuye a Lutero. Esta frase dice así: las imágenes son el evangelio de los pobres. Imaginemos, por ejemplo, el contexto de la evangelización en América Latina, donde se hablaba una lengua distinta de la española y la gran mayoría no sabía leer ni escribir, mucho menos el español. Se recurrió entonces a la pedagogía que se utiliza con los niños, es decir, para que vayan aprendiendo de poco en poquito, se empieza enseñando a través de imágenes que se relacionan con la realidad. Lo mismo pasó en la evangelización. Las imágenes religiosas fueron de gran ayuda para explicar con facilidad el evangelio, sobre todo porque eran pueblos que estaban muy acostumbrados a entender las imágenes y símbolos. Hay una gran variedad de códices prehispánicos. Ahora mismo tenemos en tantos pueblos alejados de la civilización a muchas personas que no saben leer ni escribir, y su fe la entienden mejor a través de las imágenes y símbolos. En las imágenes, el pueblo sencillo entiende la pasión de Cristo, la asunción de María, la última cena, y no podía faltar la imagen de María en su advocación guadalupana, una imagen con imágenes y símbolos muy bien comprendidos por el pueblo prehispánico. Es una imagen inculturada. Nuestras imágenes católicas representan el fruto bueno de la Iglesia, sus santos y santas, mártires y beatos de los que la historia y la arqueología nos hablan. Ciertamente, tenemos que ir purificando la religiosidad popular y hablar del verdadero sentido de las imágenes, pues suele pasar que una cosa es la doctrina oficial de la Iglesia y otra muy distinta es la fe que entiende el pueblo sencillo. Para esto, propongo que en las fiestas patronales se hagan concursos de la representación del santo del pueblo, donde intervengan los jóvenes, los niños y los adultos, es decir, toda la comunidad, que hablen de su vida y de sus principales hechos y de la relevancia que tuvo en la historia de la Iglesia. Fiestas patronales donde haya una auténtica devoción y no un pretexto para borracheras y bailes, que suelen terminar en tragedias. Que haya una sana diversión, que se conozca quién fue, cómo vivió, cuáles fueron sus virtudes y dónde y cómo es que murió en santidad. Hay mucho material audiovisual y para leer. Lo importante es que el pueblo vaya conociendo realmente su fe, que sepa, que conozca que el santo de su pueblo o la santa fueron personas reales y concretas que vivieron en un tiempo determinado, en circunstancias, con problemas, con dificultades, pero que las supieron sortear, que supieron salir adelante, que llevaron una vida practicando las virtudes cristianas, una vida heroica espiritualmente. Creo que es así como debemos de ir conociendo a los santos de la Iglesia Católica, para que nos vayamos enamorando también de la santidad, para que aspiremos a una vida de virtudes, a una vida heroica espiritualmente, y no que conozcamos a los santos solamente como imágenes milagrosas, sino como personas reales y concretas que alcanzaron la gloria eterna y que están abogando, intercediendo por nosotros ante nuestro Padre Dios. Objeciones de las sectas. Las sectas pseudocristianas no se cansan de criticar al catolicismo
como una religión donde se practica la idolatría, como una religión que no puede prescindir de las imágenes, siendo que ellos se valen de imágenes para evangelizar en las colonias y barrios populares, en los pueblos apartados de la civilización y aún en las ciudades. Andan con sus campañas de prédica y sanación, proyectando películas, imágenes audiovisuales. Si nos ponemos estrictos en este sentido, la Biblia es un libro con imágenes, muchas imágenes, un libro representado con letras y palabras, con símbolos que bien comprendemos, los alfabetos y el idioma. Esas letras, ese alfabeto, las palabras y conceptos son imágenes, imaginaciones que nos remiten a una realidad tangible o abstracta. Esos mismos hermanos de otras religiones tienen imágenes en sus casas, en sus carteras, en sus templos, en su corazón, en sus móviles y en sus computadoras. Tienen fotografías, billetes impresos con imágenes y también monedas impresas con imágenes. Recuerdan imaginando a sus seres queridos. ¿Qué es preferible entonces para el hombre? ¿Qué le hace más bien a su alma? ¿Que en su casa tenga imágenes de personas que llevaron una vida santa y que le hacen pensar en el cielo y las cosas divinas? ¿O que en su casa y habitaciones tenga imágenes pornográficas? Lo que pasa es que actúan de mala fe y no examinan bien el fondo de las cosas. Pero vayamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Para desacreditar a la Iglesia y confundir al católico poco preparado, se basan en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, donde se dice lo siguiente: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Puse a propósito los versículos 3 y 5 para que veamos que la Biblia se está refiriendo a los ídolos de los paganos y no a las imágenes católicas en sí, que nos representan a las personas que alcanzaron la gloria eterna del Padre y de las cuales guardamos feliz y santa memoria. Dice la Biblia, el mandamiento divino: no tendrás otros dioses fuera de mí. No le sirvas a esos dioses, a los ídolos de los egipcios, babilonios y fenicios. Se refiere, pues, a que no caigan en la idolatría. Dios va formando paulatinamente a su pueblo y lo va encaminando hacia una mentalidad monoteísta, hacia una mentalidad en la que crean en un solo Dios, creador de todo y dueño absoluto. Un Dios de toda la tierra y no de una sola porción o de un pueblo, como se creía. Pasaron muchos años y siglos para que el pueblo alcanzara a comprender esta verdad. Los católicos y la Iglesia Católica no tenemos a nuestras imágenes como dioses, no creemos que tengan poderes especiales, ni mucho menos las adoramos. Veneramos, respetamos a los santos y santas y a todo aquello que se relaciona con Dios a través de las imágenes, de la cruz y de los objetos sagrados. Los santos están con Dios, no están en los templos católicos. Allí están sus imágenes que los representan. Están con Dios y muy cercanos a Él, intercediendo y abogando por nosotros. Diferencias entre un ídolo y una imagen. Como hemos visto, el tema de las imágenes es algo complejo y no es como para tomarse un texto bíblico aisladamente, sacándolo del contexto
y después andar enseñando errores y horrores que no van con una auténtica actitud cristiana. El libro del Génesis enseña que el hombre está hecho a imagen y semejanza del Señor. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Una imagen representa a alguien o algo. Nosotros, con nuestra manera de vivir, podemos representar algo de la esencia de Dios, su bondad, su misericordia y su amor, pero no la totalidad de su ser. Una imagen católica representa una persona que llevó una vida apegada a los valores cristianos y los vivió con heroicidad y entrega. La Iglesia enseña que le debemos respeto y admiración a lo que nos representa la imagen y no al material de lo que está hecha. Dios mismo mandó hacer imágenes. Podemos ver el libro de los Números, capítulo 21, versículo 8, donde Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un poste. También en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18, Dios manda a Moisés que haga querubines labrados a martillo y que los ponga en el arca de la alianza. El primer libro de los Reyes, capítulos 6 y 7, nos hablan de la inmensa cantidad de imágenes que había en el templo que construyó el rey Salomón: leones, bueyes, querubines, etc. Por tanto, podemos deducir que Dios lo que les está prohibiendo son los ídolos y no las imágenes en sí, mucho menos las imágenes católicas que tenemos ahora. Porque si tomamos el texto del Éxodo 24 literalmente, al encontrarnos con el mandato divino de hacer imágenes y más aún permitirlas en su templo, tendríamos que aceptar una contradicción de la Biblia, una contradicción divina, cosa por demás errónea, pues la equivocación viene de una falsa interpretación de los textos. Por lo mismo, la Iglesia Católica y el Magisterio siempre han interpretado en el libro del Éxodo una prohibición a los falsos dioses, a los ídolos, y no a cualquier índole de imagen. Los ídolos, lo que la Biblia prohíbe rotundamente, son falsos dioses, imágenes talladas de animales o de cosas inexistentes a las que se les atribuye poderes sobrenaturales, algo que le quita el lugar a Dios no siéndolo. Un ídolo no solo puede ser una imagen, también lo puede ser el dinero, el trabajo, el egoísmo y la soberbia del hombre, los vicios o el poder. La Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere a los ídolos de los paganos, es decir, de los asirios, de los fenicios, de los egipcios y de todos esos pueblos y tribus politeístas que rodeaban al pueblo de Israel, al pueblo elegido por Dios como su grey amada. Dios va a formar la conciencia de su pueblo para que llegue a ser un pueblo monoteísta y no politeísta, y por lo mismo tanta insistencia en contra de la idolatría. Era un pueblo nómada y de cabeza dura, que le costaría mucho acostumbrarse a la idea de un solo Dios, creador del todo. Fácilmente se dejaban seducir e imitaban las prácticas y costumbres de los pueblos vecinos. En el continente americano, y más propiamente en lo que ahora llamamos México, en la época prehispánica, se sabe que los pueblos nativos vivían una religión politeísta. Algunos, los más avanzados probablemente, habían llegado a la concepción de un Dios todopoderoso, creador del todo y dueño absoluto de la totalidad de las cosas, de nuestras vidas y del más allá. El Ometeotl,
Sin embargo, el gran grueso de la población y las culturas que pululaban estas tierras vivían una religión politeísta y de hecho tenían un gobierno teocrático, por así decirlo. Todos conocemos por demás los distintos dioses a los que les rendían culto y sacrificios: Tlaloc, Tonantzin, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Coatlicue, etc. En toda América Latina, por tanto, se tenía una concepción politeísta del universo y del devenir. Para los primeros evangelizadores les fue muy difícil su misión cristianizadora, pero Dios, a través de la siempre Virgen María, les mostró el camino a seguir y a través de la imagen guadalupana fue como inició la gran aventura de la evangelización en nuestro continente. Solo a través de la imagen y su simbología impresa, los nativos pudieron comprender la grandeza y la verdad de la nueva doctrina traída por los españoles y enseñada por los pobres frailes franciscanos, pues fácilmente interpretaron el mensaje de la Madre de Dios. Por eso es que se recurrió mucho a las imágenes y retablos en los templos que datan de la época colonial. Pero los símbolos e imágenes religiosas son algo inherente en el ser humano y siempre han acompañado a los cristianos desde sus inicios. Recordemos las catacumbas, donde se ocultaban para celebrar la fracción del pan. Ahí, la arqueología ha encontrado vestigios, y entre esos vestigios, gran variedad de imágenes y símbolos cristianos. En la historia encontramos cómo las culturas de todas las civilizaciones han evolucionado de una mentalidad mitológica y politeísta a una mentalidad más monoteísta, sobre todo esas culturas donde ha llegado la doctrina de Cristo. Ahí donde llega la Iglesia Católica, se empieza a inculturar el Evangelio y es a través de muchas imágenes que el pueblo sencillo entiende de manera más fácil las verdades de la nueva fe. Quizá Dios va formándonos paulatinamente hacia una concepción monoteísta, donde Él es el soberano y nuestro todo, donde no cabe más y donde finalmente nuestro corazón encuentra su paz y sosiego. En conclusión, un ídolo es un falso Dios, algo que se cree que es Dios sin serlo y que le quita el lugar al verdadero Dios, algo muy profundo que está clavado en nuestro corazón, ocupando y opacando el lugar que solo a Dios corresponde. Puede ser el dinero, el poder, la fama, una imagen tomada como Dios, los vicios, aquellas inclinaciones pecaminosas que están arraigadas en nuestro corazón y nos alejan del amor misericordioso de nuestro amado Padre, el egoísmo que nos hace reclamar adoración y gloria, los horóscopos, la brujería y la magia. Creo que cada uno de nosotros tenemos un ídolo bien entronizado y plantado en nuestro corazón, pero si ha llegado la hora de destronarlo y dejar que sea Dios quien reine y vaya mostrando su imagen de amor, paz y misericordia en nuestras vidas. Una imagen es toda representación de algo o alguien. Tal vez dibujamos un elefante, pero no tenemos la totalidad del animal en lo que hemos dibujado. Además de que nuestro dibujo puede ser imperfecto, pero con eso aproximamos al que no sabe a la realidad de la que le hablamos, es decir, al elefante. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Puede representar algo de Dios, pero no su totalidad, algo de su bondad, de su sabiduría, de su misericordia y de su perdón. La Iglesia Católica permite tener imágenes religiosas y prohíbe rotundamente la idolatría.
permite venerar la memoria de los santos y de los apóstoles, pero nunca jamás ha emitido documento oficial alguno donde exprese tácitamente la adoración de las imágenes. Adoramos solamente a Dios y veneramos a los santos y santas en sus imágenes. No creemos ni profesamos la doctrina de que nuestras imágenes sean dioses. En la religiosidad popular podemos darnos cuenta de muchas expresiones de fe del pueblo sencillo y poco letrado, pero no podemos deducir arbitrariamente que su fe represente el auténtico sentir de la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo. Tampoco podemos sacar conclusiones equívocas cuando miramos sus procesiones, su fe sencilla al hincarse, al llevar flores o veladoras. La actitud de Jesús siempre fue otra. Alguien tocó su manto y no puso en ridículo la fe de la mujer, que creyó que tocándolo quedaría sana de aquella terrible y prolongada hemorragia. Mujer, tu fe te ha salvado, dijo Jesús. Alguien se colocó donde sabía que la sombra del apóstol lo alcanzaría, pero tenía fe que si esa sombra lo alcanzaba, él iba a recobrar la salud. Y la Biblia no condena el acto, sino que alaba la fe sencilla de este hombre. Vamos a ver el pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica respecto al tema de las imágenes. Un pronunciamiento bastante explícito y enfático, donde queda tácitamente entendida la doctrina oficial de la Iglesia. Un primer documento oficial de la Iglesia es el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea, celebrado el 24 de septiembre al 23 de octubre del año 787, y dice lo siguiente: como si continuáramos el camino regio y siguiendo el magisterio divinamente inspirado de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda certeza y diligencia que así como la figura de la preciosa y vivificadora cruz, así también las venerables y santas imágenes, ya sean de colores y pinceles, como de otro material, decentemente se propongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos y vestidos sagrados, en las paredes y retablos, en las casas y en los caminos, a saber, tanto las imágenes de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, como de la Inmaculada Señora nuestra, Santa Madre de Dios, de los honorables ángeles y de todos los santos, junto con los varones ilustres. Los que contemplan estas imágenes más rápidamente se elevan a recordar y desear a quienes representan, y a besar con veneración, no idolatría, que solamente a la naturaleza divina se debe dar. El honor a las imágenes pasa a los que se representan. Así se refuerza la doctrina de nuestros santos padres, la tradición de la Santa Católica Iglesia. El segundo documento oficial de la Iglesia es el Concilio Ecuménico de Trento, celebrado el 3 de diciembre de 1563, y dice lo siguiente: el Sagrado Concilio manda que además las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de los santos se conserven principalmente en los templos y se les tribute el debido honor y veneración, no porque se crea que en ella resida alguna divinidad o poder por la cual deba dárseles culto, o que a ellos haya que pedirles algo, como hacían antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que a ellas se les rinda se refiere a las personas que ellas representan, de tal modo que a través de las imágenes que besamos, ante las cuales nos descubrimos la cabeza y nos inclinamos, es a Cristo a quien adoramos y a los santos cuya representación tienen en ellas, veneramos. Y ya para terminar, voy a citar
una reflexión del padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse, de su libro Muéstrame tu rostro, Señor, páginas 281, 282, la editorial Lumen del año 1990. Dice así: ahora bien, el único Dios que puede competir con Dios su reinado sobre el corazón del hombre es el hombre mismo. En el fondo corre un misterio trágico. Nuestro yo tiende a convertirse en Dios, es decir, nuestro yo reclama y exige culto, amor, admiración, dedicación y adoración en todos los niveles, que solo a Dios corresponde. Los ídolos de oro, piedra y madera que aparecen en la Biblia compitiendo con Dios, becerro de oro, estatuas de Marduk, Baal o Astarte, no tienen actualidad, eran y son puros símbolos. El único ídolo que de verdad puede disputar palmo a palmo el reinado de Dios sobre el corazón del hombre es el hombre mismo. En conclusión, o se retira el uno o se retira el otro, porque los dos no pueden gobernar al mismo tiempo en un mismo territorio. No podéis servir a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. Si la liberación consiste en que Dios sea Dios en nosotros, y el único Dios que puede impedir ese reino es el Dios yo, llegamos a la conclusión de que el reino, a través de la Biblia, es una disyuntiva excluyente, o Dios o el hombre, entendiéndose por hombre el hombre viejo, enroscado sobre sí mismo, con sus locas ansias de dominación, de apropiarse de todo y de exigir todo honor y toda adoración. Cuando el interior del hombre está liberado de intereses, propiedades y deseos, Dios puede hacerse presente allí sin dificultad. En cambio, en la medida en que nuestro interior está ocupado por el egoísmo, entonces no hay lugar allí para Dios. Es un territorio ocupado. Así llegamos a comprender que el primer mandamiento es idéntico a la primera bienaventuranza. En la medida en que somos más pobres, desprendidos y desinteresados, Dios es más Dios en nosotros. Cuando más Dios somos nosotros para nosotros mismos, Dios es menos Dios en nosotros. El programa está pues muy claro. Conviene que yo disminuya para que Él crezca. Y con estas reflexiones termino y espero les haya gustado este tema y puedan aplicarlo cuando los hermanos de otras religiones les pregunten, cuestionen su fe. Recuerden lo que dice la Biblia, hay que dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Muchas gracias y hasta la próxima.